Feliz noche, queridos amigos lectores, bienvenidos. El resentimiento hacia nuestros padres no es más que una proyección de nuestro propio dolor infantil, un dolor que no ha sido resuelto. Y mantener esa culpa y esa ira es repetir el sufrimiento en nuestra propia vida. Esta frase nos trae a flote poder recordar que mientras nosotros no sanemos ese resentimiento, esa cólera contra nuestros padres, se va a seguir recreando las mismas heridas en nuestro presente e inclusive seguir trasladándose de generación en generación. Estas son las últimas reflexiones que vimos en la última lectura de nuestro libro Este dolor no es mío de Mark Wiley y que corresponde al capítulo 7 del libro. Además, hemos también recordado en la última lectura cómo tus palabras, esas palabras con las cuales tú te expresas sobre tus padres, finalmente no los están definiendo a ellos, sino que al contrario están revelando un dolor que tú no has resuelto y un dolor que terminas proyectando en todas tus relaciones de vida, amigos, pareja, relaciones laborales. Así que mucha atención con cuáles son las palabras, cuál es ese lenguaje que tú estás usando para definir, para expresarte de tus padres. Porque finalmente el problema no es el daño que quizás tus padres en alguna ocasión te causaron sin alguna intención. El problema real es que tú te aferras a esos recuerdos dolorosos, que te aferras a ese resentimiento, a esa ira que pasó hace muchos años y que corresponde a una etapa en la que tus padres es posible que hayan hecho lo mejor que hayan podido hacer con las herramientas y con la experiencia que tuvieron. Y el autor, como siempre, nos remarca que la clave de todo es que decidas sanar ese vínculo con tus padres y dejar ir la culpa, porque si no, se va a seguir repitiendo. Está en nuestras manos detener esa repetición generacional de sufrimiento. Eso lo que consigue es que tengamos una paz interior que nos permita seguir con nuestros proyectos, ayudando a todas las personas de nuestra familia también. Mucha conciencia con ello y como siempre vamos a hacer un ejercicio que refuerce estos temas que hemos aprendido en la última lectura del capítulo 7. Ese ejercicio se llama El espejo de mis juicios. Es un ejercicio muy fácil que vas a hacer en un momento en que te encuentres a solas para poder conectar con las respuestas que te va a ir lanzando tu mente. Como siempre, tú ya sabes y te comparto, no hay respuestas correctas ni incorrectas, simplemente es que tú decidas escucharte. El primer paso para el ejercicio El espejo de mis juicios es que tú pienses, puedes hacerlo conmigo en este momento. Piensa o recuerda, trae a tu mente cuál es esa crítica severa o ese juicio recurrente que tú tienes hacia las personas. ¿Qué es lo que siempre le criticas a la gente? ¿Qué es lo que siempre reclamas de tu pareja, de tus amigos cercanos, de tu familia o inclusive de un jefe con el que trabajes, de alguien de tu trabajo? ¿Cuáles son esas críticas o cuál es la crítica severa que siempre resalta? De repente tu queja hacia ellos es que, ay, no me valoran, siempre quieren controlarlo todo, siempre son muy distantes conmigo. Escríbela. Es importante que al escribirla tú reconozcas sincera y honestamente cuál es esa crítica que siempre tú sacas a decir de los demás, de las personas cercanas a ti. Ese es el primer paso. El segundo ya es el rastreo. Después de haber escrito esa crítica severa, ese juicio que tienes hacia los demás, cierra los ojos y pregúntate, ¿cuál de mis padres me hacía sentir exactamente lo mismo en mi infancia? Si la crítica es que sientes que las personas no te valoran, que tu pareja no te valora, que tu trabajo no te valoran, que tus amigos no te reconocen o te valoran, ¿cuál de tus padres te hacía sentir así en tu infancia? Trata de volver un poco al pasado, de repente hasta ahora sientes que tus padres te siguen haciendo sentir así. Conecta con esa sensación. Sé que no va a ser una sensación bonita o placentera, es una sensación que te va a traer muchos recuerdos, que va a hacer que tu cuerpo se sienta un poco incómodo, te van a dar incluso hasta ganas de llorar, pero conecta con esa sensación. Estos dos pasos son claves. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Tomando en cuenta el paso uno.
Quizás tu juicio actual sea que, ay, me agoto cargando con los problemas de toda mi familia y siento que nadie me apoya. Y esto se puede reflejar a tu trabajo o con tus amigos también o con tu pareja. Ay, no, nunca me apoyan, nunca me toman en cuenta, tengo que hacerlo todo en cualquier aspecto de tu vida. Ese es el primer paso, que lo reconozcas y que lo escribas. El segundo, preguntarte, ¿cuál de tus padres te hacía sentir así? Por ejemplo, puede que tú conectes y digas, yo sentía que mi mamá era débil, era enfermiza y yo tenía que estar cuidándola siempre. Entonces ahí hay una conexión y un patrón que se repite. Lo mismo que tú sentías o actuabas hacia tu madre, lo estás sintiendo ahora, generaciones después, con las personas de tu entorno. El tercer paso es el más importante y aquí te pongo una frase a modo de ejemplo, pero no es necesario que lo digas o lo escribas igual, va a depender cómo tú quieras hacerlo con tus propias palabras, porque el tercer paso es reconocer esa lealtad que se está repitiendo. Cómo te pasaba con mamá o papá y ahora lo repites con las personas de tu entorno, que también tú los estás usando como un escudo para decir, ay, sí, yo siempre soy la que hace todo y me canso y bla, bla, bla. Entonces aquí te he puesto un ejemplo, que lo vas a decir también en voz alta para ti o lo vas a escribir. 20 años después, sigo repitiendo la lealtad inconsciente de convertirme en la salvadora de todos para sentir que merezco amor. Me defino a través del esfuerzo excesivo. Hoy suelto el rol de cuidadora, ya no soy la niña que sostenía el mundo de su madre y puedo cuidarme a mí primero sin sentir culpa. Yo te recomiendo que conectes con estas palabras, que las escribas a tu modo, a tu sentir, o simplemente que digas muy breve, hoy suelto el rol de cuidadora y puedo cuidarme a mí primero. Ese patrón que has detectado, suéltalo, di. Hoy suelto el rol de persona que quiere controlarlo todo y decido cuidarme a mí primero. Eso es lo más importante para que al salir de tus propias palabras vayas rompiendo los patrones que tú siempre te vienes diciendo de manera inconsciente. Practícalo en casa y cuantas más veces lo practiques es mucho mejor para que sigas sanando conscientemente. Un abrazo a todas las chicas que se están conectando a nuestro club de lectura, Lourdes, señora María, señora Alicia, gracias, bendecida noche también para ustedes, chicas. Amanda, buenas noches. Ahora vamos a continuar con nuestra lectura donde nos quedamos en la última ocasión. Recuerden que ya hemos cerrado el capítulo 7. Hoy vamos a empezar el capítulo 8 del libro Este dolor no es mío de Mark Walling. Si tú tienes el libro virtual como lo tenemos en pantalla, es la página 87. Pero si tienes tú el libro físico, esto lo vas a encontrar unas páginas más adelante, exactamente en la página 119. Hoy vamos a leer sobre la frase nuclear. Recordemos que ya el autor ha usado este término en capítulos anteriores. Esa frase nuclear es aquella que nosotros venimos repitiendo como un patrón y como algo que creyéramos fuera cierto en nosotros. Vamos a ver qué nos dice el autor sobre esto. Esa misma cueva en la que te da miedo entrar resulta ser el origen de lo que estás buscando. Esta es una frase de Joseph Campbell en su libro Reflexiones sobre la vida. Si padeces un miedo o padeces una fobia, si padeces ataques de pánico o pensamientos obsesivos, ya sabes demasiado bien lo que significa estar preso en la cárcel de tu propia vida interior. Las penalidades que sufres dentro de ti mismo, como la preocupación constante, las emociones abrumadoras, las sensaciones corporales desmoralizadoras, todas pueden parecerte una condena a cadena perpetua, a pesar de que no hayas pasado por ningún juicio ni recibido una condena. El miedo y la ansiedad reducen tu mundo y agotan tu vitalidad, limitando tus días y la vida que tienes por delante. Vivir de esta manera puede ser agotador. Encontrar una salida es más sencillo de lo que crees. Solo tienes que cumplir condena
con una sentencia distinta de la que crea el peor de tus miedos. Esta sentencia es una frase que te acompaña, probablemente desde que eras un niño pequeño. Ya la digas en voz alta o la repitas en silencio, esta frase ahonda tu desesperación, pero al mismo tiempo te puede servir de guía para franquear las puertas de tu prisión y salir a un mundo nuevo de comprensión y de resolución. Llamamos a esta frase tu frase nuclear. Si el mapa del lenguaje nuclear es una herramienta para encontrar un tesoro escondido, la frase nuclear es el diamante que encontrarás cuando llegues allí. Encontrar tu frase nuclear. Antes de que sigamos adelante, responde por escrito a la siguiente pregunta. Tomemos nota y si tienes a la mano tu blog, tu journal, anótalo en este instante. La pregunta es, ¿cuál es el peor de tus miedos? La cosa peor que tú crees que podría sucederte. Probablemente se trate de un miedo a un sentimiento que has tenido durante toda la vida. Hasta puedes tener la impresión de que naciste con ese miedo. Vamos a reformular la pregunta de un modo un poco distinto. Si tu vida se hundiera, si las cosas fueran terriblemente mal, ¿cuál es tu peor miedo? ¿Qué es lo peor que podría pasarte si tu vida se hundiera? ¿Qué es lo peor que podría pasarte si las cosas fueran terriblemente mal? Y para esto vamos a aplicar el ejercicio número 6, que es identificar tu frase nuclear. Para responder esta pregunta podemos usar este esquema de respuesta que nos recomienda el autor. Escribimos mi peor miedo. Lo peor que me podría pasar es... Y aquí escribes. Lo que acabas de escribir, dice el libro, es tu frase nuclear. Escríbela antes de que continúes con la lectura. Ya la escribiste, ya la tienes, aunque sea en mente claramente. Continuemos. Puede que tu frase nuclear esté en primera persona, que su sujeto seas tú mismo. Quiere decir, mi peor miedo es que yo lo pierda todo. Esto como ejemplo. O puede que esté en tercera persona y que el sujeto de tu miedo sean otras personas. Por ejemplo, mi peor miedo es que ellos me destruyan. Es posible que tu frase nuclear empiece con mi o con mis. De esta manera, mi peor miedo es que mis hijos, mi familia, mi mujer, mi marido me abandone. La frase nuclear también puede empezar con otras palabras. Ahora vamos a profundizar más y respondamos a la misma pregunta. La pregunta, recordemos, es ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Esta vez no corrijas ni enmiendes lo que escribas. Sigue escribiendo hasta que hayas dicho todo lo que quieres. La respuesta a esta pregunta pone en marcha un proceso de autodescubrimiento en el que tú irás profundizando a lo largo de las páginas siguientes. Ejercicio número 7. Amplía tu frase nuclear. Vamos a empezar con este esquema. Lo peor que me podría pasar es, puedes escribir, que yo, ejemplo, me muera. Que ellos o que alguien me deje. Que yo podría caer en la ruina. Que mis hijos, que mi familia, que mi pareja podrían fallarme, etcétera. Tú lo completas con cualquiera de estos modos de iniciar, que corresponden a tu peor temor, a tu peor miedo. Cuando ya lo tengas escrito, nos dice el autor, mira lo que has escrito. Si crees que ya lo escribiste todo, hazte una pregunta más. ¿Y si pasara eso? ¿Qué sería lo peor de todo ello? ¿Y si pasara eso, qué? Por ejemplo, si tú has escrito la frase, lo peor que podría pasarme es que yo podría morirme,
Llévala un poco más allá. Y si pasara eso, o sea, si te mueres, ¿qué sería lo peor de todo ello? Escribes tu respuesta, que por ejemplo podría ser que mi familia se quedara sin mí. Desciende un nivel más. ¿Y qué sería lo peor de todo esto? Y tu respuesta podría ser que se olvidarían de mí. ¿Notas cómo la frase que se olvidarían de mí tiene un poco más de sustancia que las frases anteriores? Las frases anteriores son que me muera y que mi familia se quede sin mí. Pero la tercera frase es como que más sustanciosa, nos dice el autor, que se olviden de mí. Esa frase connota más sentimiento o quizás la causa en sí de tu temor. Dedica un rato a concretar y a profundizar la resonancia emocional de tu frase nuclear. Y ahora resolvamos el ejercicio número 8, que es profundizar en tu frase nuclear. Seguimos con la misma premisa. El peor de mis miedos es... Vamos a mirar una vez más las palabras que tú has escrito. Lo más probable es que tu frase nuclear contenga 3 o 4 palabras, o puede que hasta 5 o 6. Como ya hemos dicho, suele ser de una frase en primera o en tercera persona, que empieza o puede empezar con yo o con ellos, pero también puede empezar con otras palabras. En muchos casos se trata de una frase en presente o en futuro, como si fuera algo que sucede ahora mismo o que está a punto de suceder. Sientes tus palabras dentro de ti como si tuvieran vida. Cuando las pronuncias en voz alta, resuenan en tu cuerpo. Cuando la frase nuclear ha dado en el blanco, resuena más bien como un ting en un cristal o como un boom en una madera. Las frases nucleares suenan como las siguientes. Prescindimos desde aquí del qué inicial. Las frases nucleares pueden sonar así. Acá hay algunos ejemplos. Estoy solo. Me rechazan. Me dejan. Les fallaré. Lo perderé todo. Me vendré abajo. Todo es culpa mía. Me abandonarán. Me traicionarán. Me humillarán. Me volveré loco. Haré daño a mi hijo. Perderé a mi familia. Perderé el control. Haré alguna cosa terrible. Haré daño a alguien. No mereceré vivir. Me odiarán. Me mataré. Me encerrarán. Me ingresarán. Esto no acabará nunca. Afinar tu frase nuclear. Te falta un paso más. Si has escrito una frase como por ejemplo, estoy solo, deberás ajustar el dial en ambas direcciones para asegurarte de que tu frase nuclear está sintonizada de tal manera que resuene al máximo. Por ejemplo, si tu frase es, estoy solo, ¿no sería más exacto, ¿me dejan? O si es, me dejan, ¿no sería más bien, me rechazan o me abandonan? Del mismo modo que el óptico te comprueba la vista y va afinando cada vez la graduación de las gafas, tú irás probando para asegurarte de que las palabras concuerdan exactamente con el sentimiento que llevas dentro. Sigue haciendo pruebas. Tu frase nuclear es, más bien, ellos me abandonan o yo me quedo abandonado. Tu cuerpo sabrá cuáles son las palabras mejores y tú lo percibirás en las vibraciones que surgirán dentro de ti. Las palabras de tu frase nuclear producen una sensación física, que en muchos casos es una sensación de ansiedad o de hundimiento que se produce cuando se pronuncian las palabras justas. Otras vías para encontrar tu frase nuclear.
Si has intentado escribir tu frase nuclear pero no se te ha ocurrido nada, responde a la pregunta siguiente. ¿Qué es lo peor que podría pasarle a una persona? A otra persona. No a ti, a otra. Puede que recuerdes alguna noticia de algo terrible que le pasó a alguien que tú no conocías. O también puede que sucediera algo terrible a alguien que sí conocías. ¿Qué le pasó a esa persona? Escríbelo. Lo que tú recuerdes tiene importancia. Hasta puede que diga algo de ti. En muchas ocasiones, en la tragedia de otra persona se refleja alguna faceta de nuestros peores miedos. Entre las miles de imágenes dolorosas que nos rodean, tienden a resonar en nuestro interior las que tocan unas notas que nos suenan y que nos resultan familiares. Y nunca, mejor dicho, familiar de nuestra familia. Podríamos considerar que es una vía secundaria para acceder a la psique de nuestra familia. De entre todas las cosas terribles que suceden a la gente, lo más probable es que las que nos parezcan más terribles esté relacionada con algún hecho traumático de nuestra historia familiar. O también nos puede recordar un trauma que hemos vivido personalmente. Cuando la tragedia de otra persona resuena dentro de nosotros, en general esa tragedia tiene algo distinto que nos pertenece a nosotros a algún nivel. Existe todavía una manera más de encontrar tu frase nuclear. Piensa en la escena de un libro, de una película o de una obra de teatro que te haya afectado profundamente. ¿Qué parte de esa escena es la que más te ha afectado? Por ejemplo, si un relato que habla de niños solos, niños sin su madre, te resuena dentro, ¿cuál es la parte de ese relato que te emocionó más? ¿El que una madre haya dejado a sus hijos o que los niños hayan quedado solos y que no tengan nadie que los cuide? Aunque esta historia familiar resuene a dos personas, a una le puede afectar más la idea de que la madre ha dejado a sus hijos, mientras que a la otra le puede afectar más la imagen de unos niños que no tienen a nadie que los cuide. Si estudiamos el sistema familiar de la primera persona, el de la persona que no soporta la idea de que una madre abandone a sus hijos, podemos descubrir que un miembro de la familia de esa persona, quizás su madre o su abuela, o incluso la misma persona, dejó a sus hijos o entregó a un hijo en adopción. En el sistema familiar de la primera persona puede resonar un sentimiento de culpa no reconocido, mientras que en el sistema familiar de la segunda persona está impregnado del dolor profundo de un niño que ha sido abandonado. Las imágenes de los libros, películas y obras de teatro que portan una carga emocional para nosotros pueden ser como tormentas que agitan y hacen caer los frutos delicados que están ocultos en los recovecos de nuestro árbol genealógico. Cuando nuestra historia familiar sale en los periódicos, vamos a conocer el caso de Pan. Cuando nuestra historia familiar sale en los periódicos. Pan tenía desde siempre, que ella recordara, repito, Pan temía desde siempre que ella recordara que invadieran su casa algunos desconocidos violentos y le hicieran daño. Hasta hacía poco tiempo aquel miedo le había rondado en un segundo plano, como en un run run de una maquinita lejana. Pero un día leyó en un periódico la noticia de que en la ciudad en la que ella vivía, una banda de jóvenes habían matado a golpes a un chico de origen somalí. Aquel miedo que había estado vibrando a baja potencia subió de intensidad y desencadenó un torrente de pánico en el cuerpo de Pan. A esta le parecía que estaba a punto de reventar y decía que tenía la sensación de que estuviera flotando fuera de su cuerpo.
Pan decía, no era más que un niño, era tan inocente. Tuvo la mala suerte de estar en un mal lugar en un mal momento y le quitaron la vida, la dignidad, lo hicieron sufrir. Pero, aunque Pan no era consciente de ello, al decir esto también estaba hablando del hermano mayor de su madre, llamado Walter, que había muerto a los 11 años de edad. Pan solo había oído contar la historia de Walter una vez cuando ella era pequeña, y la familia no solía hablar de ello. Sospechaban que había sufrido una muerte violenta, aunque nunca se había llegado a demostrar. Unos chicos del barrio que solían meterse con Walter lo habían hecho salir de su casa con engaños y él había aparecido muerto en el pozo de una mina abandonada. Se había caído por el pozo o lo habían arrojado a él para dejarlo morir allí. Se tardó varios días en encontrar el cadáver. Los chicos debían de haber huido asustados. Walter había estado en mal lugar y en mal momento. El lenguaje nuclear, fruto de la guerra. Cuando los miembros de una familia han sufrido o han perecido en una guerra o han cometido actos de violencia en ella, nosotros podemos heredar un verdadero campo de minas virtual de traumas. Si no establecemos conscientemente la relación para llegar a comprender que estamos reviviendo experiencias de otras décadas, podemos convertirnos en herederos de diversos miedos. Miedo a que nos rapten, a que nos expulsen de nuestro hogar, a que nos maten, etcétera. Como si esos sentimientos fueran nuestros. Prat era un niño de origen camboyano de 8 años. Era revoltoso. No había conocido nunca a su abuelo, al que lo habían asesinado los Yemeres Rojos. Estos habían acusado a su abuelo de ser un espía al servicio de la CIA y lo habían matado con una guadaña, que es una herramienta agrícola larga y afilada. Pratt, el niño camboyano, solía hacerse heridas en la cabeza, y sus padres, llamados Rick y Sita, que eran supervivientes de la primera generación de los campos de la muerte de Camboya, buscaron ayuda para él. Rick y Sita eran personas muy corteses y de habla mesurada. Parecía que estaban encorvados bajo la carga que los unía a los dos. Me explicaron en su inglés chapurreado que habían salido de Camboya siendo adolescentes, casi una década después del final de las matanzas, y que se habían trasladado a Los Ángeles, donde habían tenido a su único hijo. Prague tenía ahora 8 años y había sufrido muchas contusiones en la cabeza. Reed, el padre, me explicó que Pratt se arrojaba de cabeza, intencionadamente al parecer, contra los céspedes o incluso postes de metal. Además, Pratt jugaba a diario con una percha, con la que golpeaba el suelo o el sofá gritando, ¡Matar! ¡Matar! Las conductas del niño evocaban un eco siniestro del asesinato de su abuelo paterno. El lenguaje nuclear de Pratt no solo se expresaba verbalmente en las palabras matar, matar, sino que también se manifestaba físicamente de dos maneras inquietantes. Cuando él se golpeaba con la percha, Pratt estaba reproduciendo de manera macabra las heridas que infligió a su abuelo su asesino. Al darse golpes en la cabeza, Pratt reproducía las lesiones que sufrió su abuelo. En muchas familias que han sufrido hechos trágicos o dolorosos, el pasado tiende a quedar enterrado. Los padres creen mejor no hacer sufrir a sus hijos innecesariamente y suelen guardar silencio, a pesar de que sus palabras son la puerta de acceso al pasado. Creen que cuanto menos sepa un niño, más aislado y protegido estará.
Pratt no sabía nada de los campos de la muerte ni del asesinato del abuelo, y lo peor de todo era que ni siquiera sabía nada de su abuelo paterno. De hecho, le habían dicho que el segundo marido de su abuela era su verdadero abuelo. Por desgracia, guardar silencio acerca del pasado para inmunizar a la generación siguiente no suele surtir efecto. Lo que se oculta a la vista y a la mente rara vez desaparece. Antes bien, suele reaparecer en las conductas y en los síntomas de nuestros hijos. No fue fácil expresar estos conceptos a Rick y a Sita. Era como si hubiera un velo cultural, un manto de negación que impidiera hablar para nada del genocidio. Sita decía, solo miramos hacia adelante, no miramos al pasado. Rick decía, tenemos suerte de haber sobrevivido y de estar viviendo en América. Ambos padres solo estuvieron dispuestos a dar el paso siguiente cuando yo les expliqué que al parecer el pasado estaba cobrando vida de nuevo en los sufrimientos de su hijo Pratt. Le dije a Rick, vuelve a tu casa y cuéntale a Pratt lo del padre de usted. Explíquenle cuánto lo quería y cuánto lo sigue echando de menos. Ponga sobre la cama del niño una foto del padre de usted, de su verdadero abuelo, y dígale que su abuelo lo protege y que le bendice la cabeza por las noches mientras duerme. Transmítale la imagen de que ahora el padre de usted lo bendice. Pratt ya no tiene por qué hacerse daño en la cabeza. El último paso fue el más difícil. A mí me parecía que Pratt no solo se había identificado con su abuelo, sino también con el asesino que le había asestado el golpe mortal. Le expliqué a Sita y a Rick que los que han hecho daño a los miembros de nuestra familia ingresan también a nuestro sistema familiar y que podemos identificarnos con ellos cuando han sido censurados en nuestra conciencia. Les expliqué que los niños, que los hijos de los verdugos y los de las víctimas sufren de manera similar y que debemos albergar sentimientos de buena voluntad hacia todos los afectados. Dando un paso más, cuando somos capaces de rezar por igual, por los que hicieron daño a los miembros de nuestra familia y por aquellos a los que han hecho daño a nuestros familiares mismos, estamos apoyando a nuestros hijos y a los hijos de ellos. Sid y Rita lo entendieron. Ellos eran budistas practicantes y dijeron que llevarían a Prague a la pagoda. La pagoda es el templo de esta religión, tal como lo practican en Camboya, y quemarían incienso por el padre de Rick, así como también por su asesino, para que ambos pudieran quedar libres, así también los descendientes de ambas familias. 3 semanas después de la visita de Pratt a la pagoda, y protegido ya de noche por la foto de su abuelo, el niño entregó a Sita la percha y le dijo, recordemos que la percha es como una pala con la que jugaba el niño. Le dijo a su madre, mamá, ya no tengo que jugar con esto. Dolor familiar, silencio familiar. Gretchen, de la que ya hemos hablado en este libro, llevaba consigo los sentimientos de ansiedad de su abuela, que era una superviviente de una familia que había perecido en Nasbridge. La abuela de Gretchen había sido incapaz de apreciar el don de haber sobrevivido al holocausto y había ido por la vida como un fantasma, mientras sus hijos y sus nietos tenían que tratarla con mucho tacto para no afligirla más. No se podía hablar con ella de su familia muerta. Se le ponían los ojos vidriosos y palidecía. Era mejor dejar bien guardados sus secretos. La abuela quizás sintiera el deseo inconsciente de morir como el resto de su familia. 2 generaciones después, Gretchen heredó estos sentimientos y cargó con la imagen de querer morir incinerada, como la familia de su abuela.
El lenguaje nuclear de Gretchen era: voy a evaporarme. Mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos. Cuando Gretchen hubo reconocido que estaba enredada con el trauma de su abuela, contó por fin con un contexto que le permitía entender los sentimientos que portaba consigo. La invité a que cerrara los ojos y que visualizara que la tenían en brazos su abuela y todos los demás miembros de judíos de su familia, a los que ella no había llegado a conocer. Cuando Gretchen se presentó, aquella imagen reconfortante, dijo que sentía paz, una sensación que hasta entonces no le había resultado familiar. Comprendió que su deseo de incinerarse había estado relacionado con sus parientes, a los que habían incinerado en el sentido literal de la palabra. En aquel momento se le desvaneció el impulso de matarse y dejó de sentir la necesidad de morir. Aunque Gretchen se identificaba con su abuela, es posible que se identificara también con los asesinos que habían matado a la familia de su abuela. Si Gretchen se hubiera quitado la vida, habría reproducido inconscientemente la agresión de los asesinos. No es raro que se produzcan estas identificaciones con los criminales, y es preciso tenerlas en cuenta cuando se observan conductas violentas en miembros de las generaciones posteriores de la familia. Las cárceles del miedo. Ahora es otro caso, el caso de Stick. Stick sufría ataques de pánico cada vez que visitaba cualquier lugar que fuera nuevo para él. A Stick le bastaba con entrar en un edificio nuevo o en un restaurante que no conocía o con viajar a una población donde él no había estado nunca. Siempre que se encontraba en un entorno que no le era familiar, se disociaba. Decía que tenía sensaciones de desmayo, una impresión de mareo que lo dejaba negro por dentro y que le hacía sentir que se le venía encima el cielo. Además de estas sensaciones, solía tener taquicardias y sudores intensos. No recordaba nada de su infancia que pudiera haberle producido unos miedos tan intensos. Para que se sintiera protegido, su mujer y sus hijos compartían con él la prisión constante del territorio familiar. Quiere decir que no salían de vacaciones, ni iban a restaurantes nuevos, ni había ninguna otra sorpresa en su vida. ¿Cuál era el lenguaje nuclear de Steve? Voy a desaparecer, quedaré aniquilado. Repasando la historia familiar de Stick, se puso en manifiesto el origen de su falta de seguridad. 75 miembros de su familia habían perecido en el Holocausto. Literalmente, los habían arrancado del entorno familiar de sus hogares en el pueblo donde habían vivido toda su vida y los habían trasladado a un sitio nuevo, que era el campo de concentración donde los habían asesinado sistemáticamente. Cuando Stick descubrió aquella relación suya con los miembros de su familia, comprendió el contexto de los ataques de pánico que le habían estado limitando la vida. El miedo se le alivió al cabo de una sola sesión. Stick asumió una nueva imagen de sus parientes, a los que vio en paz y los vio bendiciéndolo para que él fuera libre, y así abrió las puertas de alambre de espino de su vida anterior y pudo salir a una vida nueva, con un ánimo aventurero y con la ilusión de explorar nuevas cosas. A semejanza de Stick, Linda también sufría ataques de pánico que le impedían sentirse segura. Se encerraba en una cárcel de miedos. El mundo no es un lugar seguro, decía. Tienes que ocultar lo que eres, porque si la gente descubre demasiado acerca de ti, te pueden hacer daño. Ella había tenido siempre pesadillas en las que la secuestraban unos desconocidos. Recordaba que de niña nunca quería quedarse a dormir en la casa de sus amigas. Ahora que Linda tenía ya más de 40 años, seguía sin ir a ninguna parte casi nunca. Como le sucedía a Stick, Linda vivía en la cárcel de un miedo que ella no era capaz de relacionar con ningún hecho de su infancia. Cuando yo le pregunté por su historia familiar, ella me contó un relato que había oído de niña acerca de la hermana de su abuela, que murió en el Holocausto.
Linda se documentó sobre lo sucedido y descubrió que su tía abuela había vivido escondida en la casa de un vecino hasta que alguien de otra familia se enteró que ella era judía. Entonces, a la hermana de la abuela la secuestraron unos desconocidos, soldados nazis, y la habían matado de un tiro en la cuneta. ¿Cuál era el lenguaje nuclear de Linda? El mundo no es un lugar seguro. Tienes que ocultar lo que eres, porque la gente puede hacerte daño. Cuando Linda pudo comparar su lenguaje nuclear con la tragedia de su tía abuela, dispuso de un contexto en el que entender sus sentimientos de ansiedad. Se imaginó que tenía una conversación con su tía abuela en la que ella se ofrecía a protegerla y ayudarla. Con esta nueva imagen, Linda sintió que podía volver a dejar los sentimientos de ansiedad en la tía abuela, de donde habían surgido. Aunque muchos de nosotros no tenemos familiares que murieran ni que participaran en el Holocausto, los vestigios que dejaron la guerra, la violencia, los asesinatos y violaciones, la opresión, la esclavitud, el exilio, los éxodos forzosos y otros traumas que sí sufrieron nuestros antepasados, pueden infundirnos los muchos miedos y ansiedades que padecemos creyendo que surgieron en nosotros mismos. Nuestra frase nuclear puede ser el vínculo que nos permita distinguir lo que pertenece al pasado de lo que es ahora. Y hasta aquí nos vamos a quedar en la lectura del día de hoy, chicas, para continuar mañana con desenterrar el origen de tu frase nuclear. Vamos a seguir ahondando más en descubrir y conectar con esta frase que venimos a veces escalando de patrones del pasado. Vamos a conversar con las chicas del Club de Lectura sobre lo que hoy día hemos avanzado y mañana continuaremos con nuestra lectura en vivo.